Un bloque cúbico de madera de 10 centímetros por lado flota en la interfaz entre aceite y agua con su superficie inferior 1.50 bajo la interfaz. La densidad del aceite, ahí la dan, y preguntan qué presión manométrica hay en la superficie superior del bloque. Hagamos primero eso, luego leemos el otro, aquí. La presión manométrica en este punto, que dibujo en negro. Ahí es lo que me preguntan, ¿cuál es la presión manométrica ahí? Entonces, lo primero que debemos de hacer es tratar de visualizar esas distancias que están ahí, ¿verdad? Vean que de donde empieza la columna de aceite a donde está esa superficie, hay una distancia. Esa distancia es de 1,50 centímetros. Y es lo único que me interesa a mí para poder saber cuál es la presión manométrica en la parte de arriba de ese cubo de madera. Porque recuerden que la presión manométrica es toda la que hay menos la atmosférica. ¿Y cuál es la que hay en este punto? De la columna esta de 1,50 centímetros más la atmosférica. Y no la vamos a incluir. Entonces, para el inciso A, la manométrica sería la presión absoluta menos la atmosférica. ¿Y cuál sería esa? Solo la debida a la columna del aire. Densidad, gravedad por esa altura, que le voy a llamar H1. Entonces, ¿cuál es la densidad ahí? Bueno, la del aceite. Y ahí me la dan, ¿verdad? Son 790 kilogramos entre metro cúbico. Por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por la altura de qué? De la columna de fluido que hay encima de donde yo quiero encontrar. Imagínense que están ustedes ahí sentados, la columna de fluido que hay encima de ustedes. Y aquí sería 1,50 por 10 a la menos 2 metros. ¿Cuánto daría eso? Tendría que darle 116 pascales. Vean que las unidades son pascales, no pongan atmósferas. Para dar atmósferas habría que hacer la conversión. Listo, eso sería el inciso A. Vean que era algo sencillo en la parte superior, porque solo teníamos aceite encima. Vamos ahora con el inciso B, a ver qué es lo que dice. En el B lo que dice es en la cara inferior, sería aquí abajito. Bueno, en la cara inferior ya se complica la cosa porque arriba tenemos más cosas. ¿Qué tenemos? Vamos a ver, imaginémonos que estamos acá, en este punto. ¿Qué tenemos? Pues tengo esta columna, que esa columna es de agua. ¿Y cuánto mide? Desde la parte inferior hasta donde está la columna o la interfaz. Bueno, ahí me dice que mide 1,50 centímetros. ¿Qué tengo también? Pues esta otra columna, desde aquí hasta aquí arriba. Bueno, en realidad es desde aquí hasta lo más alto, pero ya tengo una que encontré. O puede ser desde aquí hasta arriba, ¿no? Pero bueno, la cosa es que esto mide 8,50. Ustedes pueden hacer ahí los cálculos. 8,50 más este 1,50 son los 10 que vienen acá, ¿verdad? Listo. Entonces, calculemos, nada más. ¿Qué sería entonces la presión manométrica en este punto? Sería, vamos a ver, presión manométrica sería densidad, gravedad, pero en este caso densidad del agua. Entonces pongámosle A. Por la gravedad, por la altura, ¿de cuánto? De 1,50. Que esa es la columna de aire, de agua, perdón, que hay encima. Más la otra columna de aceite. Sería densidad, pero del aceite. Entonces voy a ponerle aceite por gravedad por esa otra altura. Que de ahí podemos no usar esos 8,50, sino de una vez los 10, porque son 10 centímetros que hay de solo aceite encima, después de acá de la interfaz. Ponemos 0,100 metros. Y listo. Calculamos eso. Densidad del agua son 1,0 por 10 a la 2 kilogramos entre metro cúbico por 9,8 por metros sobre segundo al cuadrado por 1,50 por 10 a la menos 2 metros más densidad del aceite, que ahí nos lo daban 790 kilogramos entre metro cúbico
por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por la altura, que son 0,100. Calculen eso y me dicen cuánto les da. 805 pascales. 805. ¿A todos les da eso? Profesor, el exponente de la densidad del agua no debería ser un 3 y no un 2. Sí, tiene razón, un 3. Sí, sí. Son 1000 kilogramos entre metro cúbico. ¿Le sigue dando eso? Sí, no, ya es que utilicé 8,5 para la columna de aceite, pero en realidad es toda, ¿verdad? Se Sí, utilizan es los 2 toda. centímetros. Correcto, toda, sí. Ok, ya voy a... Si usted usa 8,5, al final tiene que sumarle los 116 pascales que correspondían a la columnita de 1,50. O puede usar los 10 y no incluye eso que encontramos en A. 921 pascales, entonces, Correcto. sumándole el pedacito. Sí, correcto. Eso es. ¿Lo vieron? Y así, entonces yo encuentro en la parte inferior. Si entienden el concepto, ¿verdad? Como es manométrica, no estamos incluyendo solamente, lo único que hacemos es no incluir la atmosférica, ¿verdad? Si fuese la absoluta, son esos mismos datos sumándole la atmosférica, ¿sí? Y nada más me voy fijando qué es lo que hay encima y qué tipo de fluido es el que hay para cambiar la densidad, ¿verdad? Y cuánta altura tiene esa columna que está encima. Eso es lo único que uno va haciendo, sí. Sí, profesor, bueno, a mí me quedó claro. Ok, entonces podemos hacer el inciso C, que es como el último de este problema. Vean que el inciso C, lo que me preguntan ahora es la masa del bloque de madera. Entonces, si yo quiero la masa del bloque de madera, entonces lo que podemos hacer es una sumatoria de fuerzas. Vean qué curioso. Vamos a ver si lo... Yo creo que me queda una en blanco todavía. Vamos a ver. Sí, aquí está. Copiaron eso, si no le toman una foto ahí. ¿Verdad? Para hacer el inciso C en otro lado. ¿Verdad? Entonces, el inciso C me pregunta entonces por la masa. Si yo le hago una sumatoria de fuerzas en Y a ese bloque, nosotros sabemos que el bloque está en reposo, entonces esto es igual a 0. Y empezamos a incluir las fuerzas que están actuando, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? De ahí, la debida, ¿verdad? En este caso, sería como son dos materiales distintos, sería la que se haga acá en la parte superior y la que se haga acá en la parte inferior. Entonces, a la que se hace en la parte superior, yo le voy a llamar, vamos a poner acá, presión en la parte superior, para que sea más sencillo, le vamos a llamar PT. Y a la presión en la parte inferior, ¿verdad? En la parte inferior del bloque de madera, le vamos a llamar PB. Entonces, la presión en la parte superior hace una fuerza hacia abajo, ¿cierto? Recuerden que presión es fuerza entre área. Entonces, si yo hago una sumatoria de fuerzas, tendría que multiplicar la presión por un área para que el área se cancele con el área y me quede una fuerza y que sea realmente una sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Entonces, tendríamos la presión en la parte superior, en la parte inferior, perdón, en la parte inferior hacia arriba, porque es el agua que está empujando el bloque de madera hacia arriba por el área, menos la presión en la parte superior por el área. ¿Por qué negativo? Porque en la parte superior el aceite está haciendo fuerzas hacia abajo, hacia la madera, ¿verdad? Recordemos el dibujito que habíamos visto antes, que teníamos un bloque acá, este hacía fuerza para acá, este para acá, este para acá y este para acá, ¿verdad?
Y veamos que las fuerzas, ¿por qué no solo incluimos esas dos fuerzas? Porque las fuerzas de derecha e izquierda siempre se cancelan. Vea que siempre hay a la derecha y a la izquierda del bloque el mismo fluido. Entonces la fuerza que hace a la derecha se cancela con la de la izquierda. Pero las fuerzas que el agua hace hacia arriba no se cancelan con las del aceite porque son fluidos distintos. Entonces las fuerzas ahí son diferentes. Listo, ahí está. ¿Qué otra fuerza está actuando? Bueno, el peso del bloque madera que va hacia abajo, menos el peso, igual a cero. Entonces, de acá yo puedo decir que PB menos PT, eh, esto es igual al peso, ¿verdad? Y el peso es igual a la masa por la gravedad. Si yo necesito la masa, la despejo de acá. PB menos PT por área entre gravedad. Esto me permitiría a mí encontrar el valor de la masa. Lo bonito de esto es que la PB, que es la presión en la parte inferior, yo ya la tengo, ¿verdad? ¿Cuánto me había dado esa? En la parte inferior me dio 921 pascales. Eso lo habíamos calculado. ¿Cuánto me dio la presión en la parte superior? 116 pascales. ¿Cuánto es el área de ese bloque? Bueno, me decían que todos los lados de ese bloque medían 10 centímetros, entonces sería 0,100 metros, eso ya pasaba a metros, a la 2, ¿verdad? Ese sería el área, lado por lado, entre la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Metemos todo eso en la calculadora y eso debería darnos el valor de la masa, que más o menos es 0,821 kilogramos. Entonces, vean que entonces el secreto de este inciso era hacer sumatoria de fuerzas en Y, pero como no teníamos las fuerzas, lo que hacíamos es usar las presiones que encontramos y multiplicarlas por el área, porque presión por área es una fuerza.